Bueno, siempre un gusto hablar con Alberto Aranís, presidente del Honorable Consejo Deliberante. Alberto nos trae hasta acá para hablar del leasing. Para doña Rosa, para don Juan, el leasing es un sistema de crédito que el municipio va a adherir, un crédito de la provincia de Buenos Aires, para la compra, o pretende adherir para la compra de una barredora y de un recolector de residuos. El intendente en las últimas horas se ha manifestado en la necesidad de que esto sea aprobado por el Consejo, o al menos tratado, porque está en comisión, para la compra. Sí, exacto. Buen día, Alfredo, buen día para vos, para Axel, para la audiencia. Gracias por la posibilidad de hacer alguna aclaración también, porque es tal cual lo planteaste, pero a golpe de vista, para quien no puede estar en el fondo de la cuestión, en la parte interna del tratamiento, podría parecer que esto está acá porque es un expediente que duerme en algún cajón, como alguien puede hasta comentarlo de esa manera. Si yo me remito a la última nota del intendente o la nota de la semana pasada, ahí se expresa de una manera que yo tendría que calificar como verdades a medias. Pero ¿qué pasa ahí? Verdades a medias son mentiras. Y yo no lo quiero atacar por ese lado. Yo creo sí que hay una confusión, o que tiene una confusión el intendente, y parte del ejecutivo pareciera, respecto al procedimiento administrativo, que no ha estado durmiendo precisamente desde que llegó. Mirá, este expediente ingresó al edificio el 28 de mayo. Era jueves, tengo que poner memoria para esas cosas. El viernes ya lo incorporamos en el orden del día y el lunes lo tratamos. Eso fue el 1 de junio. Bien, se trató el 1 de junio y el miércoles 3 ya hicimos, antes de cumplir una semana, una reunión de Consejo de Comisión con la Secretaria de Hacienda. Entonces, acá voy a lo que me refiero del intendente, que yo digo, prefiero creer que es una cuestión de confusión. Dijo el otro día en la nota, mandamos al Consejo Deliberante en los últimos días del mes de mayo la ordenanza para la aprobación de dicho leasing. ¿Que sí o no? Ahí está la primera observación. No es tan así. No es sí o no en el Consejo Deliberante. Y ahí es donde, ¿por qué hablo de confusión? Porque pierde de vista el contexto también, y es algo que ya voy a volver. Y después dice, me está preguntando, obviamente, le preguntan de provincia, ¿qué pasa que no firman? Digo, el Consejo está demorado. Bueno, y dice también, por ahí hay declaraciones de que no está todo en regla. En regla está todo, hay que solucionar algo, se soluciona. Lo dice en la nota que vos hiciste. Es ahí donde creo que confunde las charlas informales con la rigurosidad que debe tener el procedimiento legislativo. Y va a algo más. Nosotros hasta brindamos una charla a los concejales en un Zoom con la gente del leasing. Pudieron preguntar lo que quisieran, pudieron preguntar en qué condiciones se daba, a cuántos años. Todo, la gente del leasing le dijo que estaba en condiciones. Ahí vuelvo al registro que llevaba recién. Lunes sesión, miércoles consejo en comisión, miércoles al mediodía sale de acá una nota pidiendo un poquito más de información. ¿Qué había llegado acá? Había llegado un expediente con esta canilla y media y esto. 3. La elevación. Por eso dijiste qué es lo que se va a comprar. Nosotros de palabra también sabíamos, pero lo que tenía que convalidar el Consejo decía, los bienes adquiridos en leasing serán maquinaria vial, rondados de todo tipo, vehículos utilitarios y demás bienes. Bueno, macanudo, ¿no me podés contar algo más? Para esa convalidación que necesita. Ese sería el sentido para simplificar la nota. 2 días después llega una del intendente, nos invita a una reunión. Vamos a ese Zoom, 8 de junio. La verdad que fue un poco incómoda. Nosotros nunca entendimos cuál era Él dice en la nota esta que trae el jueves, fue una linda reunión. Sí, pero nosotros no teníamos... ¿Qué nos tiene que contar la gente del leasing a nosotros? Nosotros lo que queríamos es que el expediente que va a salir acá tuviera un poquito más de sustento, que diera más elementos. Bien, duró 20 minutos el Zoom. No fue una charla larga, se aprovecharon, se hicieron, pero no era quien nos tenía que explicar a nosotros nuestras dudas. Las dudas de alguna manera estaban sentenciadas en la ordenanza. Ahí hubo un error de interpretación. Y también parecía como si hubiera incomunicación dentro de distintos sectores del Ejecutivo, como si no hubiera diálogo, pareciera a veces. Y acá es el otro error del intendente. No pone las cosas en contexto. ¿A qué me refiero?
8 de mayo, dije la reunión. El 10 de mayo, de junio, el 10 de junio, este mismo intendente que dice acá, ¿es sí o no? O sea, dale, aprobarlo. El 10 de junio presenta una demanda en la Corte Suprema donde dice que este Consejo actúa con evidencia con total libertad e inobservancia de la responsabilidad. Entonces, esto no es un Boca River que lo tomamos como revancha, y dice después, actúan con deficientes técnicas legislativas. Es otro tema, para otra charla, en otro momento, cuando salga el fallo. Son 20 párrafos acá de conceptos totalmente agresivos que descalifican la función nuestra. Nosotros siempre actuamos convencidos de que lo estamos haciendo bien. Pero esto nos obliga a afinar el lápiz. El mismo intendente que dice, dale, si es para aprobarlo, porque de alguna manera es esa la charla, en la Corte Suprema deja escrito esto. Tenemos que empezar a cuidarnos un poquito más de cómo hacemos las cosas. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, eso es lo que llevó a ese procedimiento, que ahí quedó a la espera, más allá de lo linda que fue la charla, de la documentación que le habíamos solicitado. Ahora, fíjense cómo será, o fíjate lo que pedíamos nosotros, si teníamos razón o no teníamos razón. Este expediente de 3 carillas con la nota de elevación, a partir del 17 de junio, 17, casi 10 días después de la reunión, 10 días, 11 días después de la reunión, nos envía más documentación. Y el expediente pasa de 3 a 19 carillas. Ergo, había más cosas para suministrar, había más cosas para ofertar, no estábamos hablando porque sí. En ese contexto, llegan un par de cuestiones que merecen observación. Y ahí entramos en un ida y vuelta, en una especie de diálogo de sordo, que te lo comenté así en una charla de pasillo en algún momento, porque te encontraba, y le decía, ¿qué pasa que no sale? Los que te decían, ¿qué pasa que no sale? Pero no hablan entre ustedes. Un par de las observaciones que había, una se subsanó, se aclaró. Para mí, el Consejo ahora lo va a tratar en comisión y no quiero opinar sobre los demás, que era una declaración jurada que parecía que estaba en blanco, pero eran deficiencias de la fotocopia. Pero esto tuvo que mirarlo bien, agarrar una especie de lupa para mirar lo que era. Tenía que ver con la declaración jurada del intendente. Y el otro caso, que no afecta a la cuestión de fondo, no me gustaría que se interprete acá, no hay problemas de plata, pero venía en la documentación que agregó quienes presentaron el presupuesto. Acá viene una donde toda documentación que hable de plata en estas cuestiones tiene la cifra, el número y después escrita en letra. Claramente hay un error, porque hay $5.000 de diferencia entre lo que viene en número y lo que viene en letras. Cuando les dijimos, nos dicen, no, pero eso no, porque si no ganó la... Pero yo no tengo que hacer, yo concejal, no tengo que hacer deducciones. Nadie observa, aclarar algo, corresponde, no corresponda. Bueno, estas cosas generan ese ida y vuelta que se fue consumiendo los días. Y para terminar, o sea, no es que está acá quietito. Estábamos pidiendo declaraciones para tratar de subsanar ese concepto de allá, de que tenemos deficiente técnica legislativa. Pero insisto, no es una revancha, es un contexto donde estamos más obligados. Y ahí voy a lo último, para no ser largo, porque puede cansar el tema en sí muy engorroso. En la nota, que conociendo cómo trabajan ustedes, se debe haber hecho a la mañana, el jueves pasado fue la nota, supongo que a la mañana, ¿sí? Después. No sabe, me dice, ¿por qué está ahí y no lo tiene? 2 horas y media después, 3 calculando que habrán hecho la nota de la mañana, llega acá una nota firmada por el intendente donde nos pide una modificación al artículo 1 de este expediente que entró el 28 de mayo. Entonces, me da la sensación que no sabía que estaba por mandar esto, porque si esto no estaba en comisión, esa modificación no la podía hacer. Iba a haber que mandar todo para atrás o no sé. Entonces, esas son las cuestiones a grandes rasgos. Hay mucho para conversar, pero como vos dijiste, para doña Rosa sería muy engorroso los detalles. Pero esto de ninguna manera está quietito. Estamos haciéndolo como siempre y sobre todo teniendo en cuenta que hay una espadita ahí arriba nuestro que alguien nos dijo, ojo que esto trabaja con liviandad. Bueno, no lo estamos haciendo con liviandad. De eso se trata,
no hay una segunda intención, y lo que sí creo que hay que mejorar el diálogo en el Ejecutivo en este caso. El diálogo institucional, siempre lo utilizo esto, porque charlar podemos charlar mucho, esto es como si vos y yo charlamos ahora pero no estuviera la cámara, y es una charla entre Alfredo y Alberto. Para que se convierta en nota va a tener que salir, bueno, esto es parecido, ¿se entiende? A donde apunto. Pero yo estuve ahí en una reunión que me llamó también el intendente un día, me preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué no? Yo, pero ¿cómo no te ha dicho fulana de tal para no caer con el nombre? Sí, a ver, llamala, viene para acá. Sí, no, porque es esto. No sé, no. Me cuesta explicarlo con sentido común qué es lo que ha sucedido en eso que pareciera que falta de diálogo entre ellos mismos. Hoy, miércoles 28, 29, ¿la documentación se corrigió? ¿Está todo aclarado o sigue? Ahora falta la reunión del Consejo de Comisión, donde ese artículo se va a corregir. Lo de la diferencia de... Exacto. Y después no me voy a adelantar a lo que cada concejal quiera para eso, no tenemos bloques, eso no lo vamos a negar, pero ya tenemos de aquellas 3 carillas, 20 y pico de hojas acá que nos han dado más elementos. Habrá que tomar una decisión. ¿Quién te habla? Porque quiero hablar conmigo porque reconoce la potestad de decidir qué. ¿Qué comprar? Exacto. Pero no la decía tampoco el expediente primero. Ahora sí lo termina después. ¿Y la reunión de comisión está prevista? ¿Ya tiene día? Sí, nosotros estamos conversando ahora con los presidentes de bloque, la quisiera hacer el lunes. El lunes, bien. ¿Y sesión? Y vamos a tratar, tenemos varios temas en comisión que están demorados también. Lo de la sesión estaba esperando otro tema si tenemos el edificio en condiciones, pero la semana que viene sesionaríamos también. Una preguntita nada cortita del tema, porque yo escuché que el gobernador Kicillof tenía intenciones de por primera vez firmar un leasing en una ciudad y había elegido hacerlo al y que no lo había podido hacer porque no estaba aprobada. ¿El gobernador le dijo algo a usted? No, en absoluto. Ninguno de los contactos que ha manejado el gobernador nos ha hecho alguna mención de esa cuestión. Alberto, precisamente eso. Vino el gobernador. ¿Qué lectura hacen desde el peronismo? Porque ustedes tienen grupos, tienen charlas permanentes. ¿Qué les pareció? Bueno, nos pareció, la verdad que nos pone muy contentos. Creo que es el gobernador que más veces ha venido a la ciudad de General Alvear, sin duda. A diferencia de otras ocasiones, anduvo con un ritmo un poquito más rápido, con una agenda apretada, porque el que vino es el gobernador, el presidente del Partido Justicialista de la provincia, pero es sobre todo el hombre en el que la mayoría del pueblo peronista hoy tiene puestas las expectativas y la esperanza de vivir un poquito más cómodo que lo que nos está pasando ahora. Y en ese sentido hubiese sido lindo poder desarrollar alguna charla, pero no fue posible. Pero después siempre es positivo, la gente conoce que uno ocupa lugares, en el caso mío me acercaron notas, cartas, distintas cuestiones, que es eso, si se le pudo hacer llegar. Y a mí me hubiese gustado, teniendo en cuenta lo del gobernador, ahora sea, si fuera otro, que el edificio hubiese estado en condiciones para invitarlo, porque también a que estuviera con nosotros acá, pero por eso no pudo ser. Pero después lo veo como una presencia positiva, porque vos la dijiste la palabra, me saco el traje de presidente del Consejo, el hombre que es del peronismo y que viene del peronismo, se siente bien y necesitamos esos mimos de saber que nos tienen en cuenta, que están en contacto con la gente. Y si seguimos hablando un poco de política, algo que todos vimos es un poco esta cuestión de interna, de idas y vueltas que tiene el gobernador con Máximo, con la Cámpora, con el sector del kirchnerismo. Ha hecho, y claramente se notó, de algunos cambios de referentes acá. En esta visita él estaba claramente al lado de Romanela Fernández, buscándola, llamándola, que quería que estuviera siempre cerca de su foto. ¿Esto cómo lo vemos? Sí, los dirigentes políticos siempre tienen la inteligencia y la capacidad de dar mensajes, y eso fueron claros. Yo lo veo con cierto dolor, porque es una pelea de dirigentes que la línea de abajo no la comprende. El pueblo peronista de hoy, del primer cuarto del siglo del XXI, es de Axel, es de Cristina y de Néstor, que en paz descanse, y no entiende y lo incomoda esta pelea, que es una pelea de dirigentes. En el abajo hoy están
con esa esperanza de que Cristina se haga justicia en algún momento y pueda recuperar la libertad, y de que Axel sea el hombre que pueda encaminar el futuro de la Argentina el año que viene, una pelea ajena a la gente. Eso es lo que me preocupa, porque después para que esa gente se aglutine necesitamos tener una dosis de unidad, que yo creo que se va a lograr de todas maneras. Sin querer nos metimos en la política, la última. ¿Qué lectura haces, si es que lo leíste, esta declaración de Máximo Kirchner de las últimas horas, decir que está casi en todo de acuerdo con Kicillof? Sí, lo vi en el programa que habló con Berkovich, en total. Por eso, me parece que a veces discuten cosas que no tienen que ver con la urgencia inmediata de la gente. ¿Que está mal? No. Lo que quizás desde la mirada de este modestísimo hombre de acá es llevarla al nivel que se lleva. Porque Axel tiene un claro enemigo que está desfinanciando la provincia y no está en la fila del partido nuestro. A mí me gustaría que se apuntaran un poco más los cañones ahí y ver nosotros cómo le encaramos juntos. Y en casa discutimos. Muy bien. La última, porque hace frío acá. Sí, ¿Qué pasa con el gas y las roturas y todo eso? El gas está listo, se terminaron las obras, estamos a la espera de Camusi, ojalá. Ayer me habían dicho, o hoy, el gasista, iba a estar la palabra definitiva, se estaban haciendo los planos, y bueno, así que es inminente, supuestamente, que tengamos novedades, que tienen que ser favorables, se cumplió con los cambios necesarios. Aprovecho para agradecerle a Obras Públicas y al CEU también, porque han tenido una tarea bastante, inclusive Obras Públicas estos días, que también estaban muy ocupados en otras tareas y todo, tuvieron que hacer reparaciones, refacciones en algunos sectores del edificio, y siempre estuvieron, cada vez que lo solicitamos, a los dos sectores le quiero agradecer. Y ya que la menciono, quiero recordar que mañana, es 30 de julio, cumple 2 años el expediente de Obras Públicas que dice que atendamos, por favor, el estado de la mampostería del edificio. Esto también necesita respuesta, y rápido. O sea, cosas que tengamos que clausurar la vereda. Y no estoy exagerando. Mira el balcón, estos balcones con una estructura y cuestiones que le generan mucho peso. Mañana 2 años necesitamos atender eso, ya que recordé a Obras Públicas, 2 años cumple mañana, y es un riesgo serio, no solo para nosotros, y sobre todo para quien pasa por la vereda. Así que bueno, muchas gracias, Alberto. No, Alfredo, a ustedes, como siempre.